Sean bienvenidos a la sala de conferencias del Museo Naval de San Fernando, donde hoy nos reunimos para escuchar la conferencia La Virgen del Carmen y la Armada, 125 años de patronato, enmarcada en los actos del 125 aniversario de este patronato, a cargo del teniente coronel don Pedro José Sánchez Periño. Nacido en San Fernando en 1971, ingresó en la Escuela Naval Militar de Marín en el año 1991, obteniendo el despacho de teniente del Cuerpo de Infantería de Marina en 1996. En ese primer empleo estuvo destinado en el primer batallón de desembarco y en la unidad de cuartel general del Tercio de Armada y en el portaaeronaves Príncipe de Asturias, siendo teniente con el primer batallón de desembarco del TEA, y en 1999 participó en la operación Charlie Sierra en la zona de operaciones de Bosnia-Herzegovina. Desde el año 2000, ya en el empleo de capitán, desempeñó cometidos de profesor en la Escuela de Infantería de Marina y operativos en el batallón de cuartel general y el Estado Mayor del Tercio de Armada. Ascendió a comandante en 2009, ocupando en ese empleo puestos en el Estado Mayor del Tercio de Armada, la División CIS del Estado Mayor de la Armada en Madrid y la Escuela de Suboficiales. Al ascender al empleo de teniente coronel en 2018, pasó destinado a la Jefatura de Personal de la Armada en Madrid, luego al Centro de Doctrina de la Flota en Rota, y desde febrero de 2021 ocupa el puesto de ayudante mayor del Tercio de Armada. Es especialista de tecnologías de las comunicaciones y la información. Cuenta con las aptitudes de comunicaciones tácticas y de técnicas pedagógicas y posee diversos cursos como operaciones anfibias y expedicionarias, guerra electrónica de la Armada y avanzado de inteligencia y seguridad. Está en posesión de la placa, encomienda y cruz de la Real Orden de San Hermenegildo, la medalla de operaciones de la OTAN, antigua Yugoslavia, y 4 cruces al mérito naval con distintivo blanco. En el ámbito personal es de reseñar que desde muy pequeño se haya muy vinculado al sentimiento carmelitano y a la devoción a la Virgen del Carmen de San Fernando, habiendo sido alumno del Colegio Liceo Sagrado Corazón durante 12 años, abarcando la educación general básica, el bachillerato y el COU, y por ser hermano de la Real, muy ilustre y venerable Hermandad Carmelitana y antigua cofradía de Nazarenos del Santo Entierro de nuestro Señor Jesucristo, y María Santísima del Mayor Dolor en su soledad, casi de forma continuada desde 1982. Sin más, le cedo la palabra para que inicie la... Muy bien, si les parece, vamos a aprovechar, además hoy es sábado, privilegio sabatino, desgraciadamente ayer hubo un accidente de compañeros de la Guardia Civil, un guardia y un capitán fallecieron y tenemos un cabo mayor que esperemos que se recupere, está muy grave, y si les parece nos ponemos en pie, hacemos un minuto de silencio para que la Virgen del Carmen, aprovechando que es sábado hoy, no les haga pasar ni por el purgatorio y los tenga ya en el cielo. Que la Virgen del Carmen los acompañe y los lleve al Padre. El Padre y el Espíritu Santo. Ilustrísimo señor capitán de navío, don Juan Castañeda Muñoz, director del Museo Naval, señoría León Mosteiro, concejal de fiesta del Teniente San Fernando, señor arcipreste, don Francisco, gracias por acompañarnos. Don Juan José Ruiz Richarte, hermano mayor de la Archicofradía, nuestra querida Virgen del Carmen Coronada, y ahora mismo Niño Jesús de Praga. Y aquí espero que salga algo de San Juan del Nepomuceno. Bueno, aquí tengo que tirar para mi parte. Familiares, he traído a todos, así que garantizado a lleno. Amigos, miembros de la Cofradía del Carmen, y hay
los padres capellanes que me acompañan también, y señores y señoras en general, gracias, y espero, decía la entrada que he traído gelocatil y paracetamol, y si no, pues luego una cervecita según cada uno le parezca, si no hay mucho dolor de cabeza, paracetamol y gelocatil, que además eso no hace mucho daño al estómago, y si no, pues nos tomamos una cervecita después. Yo creo que si buscamos bibliografía de cualquier conferencia del tema que yo abordo hoy, enseguida esta frase que es anónima y que yo traigo una foto que es que el padre Jairo seguro que la ha visto también muchas veces, ¿no? En la Escuela Naval, está en la puerta de la capilla, la foto es del comandante Campelo, y traigo la frase que va a plantear el origen del problema que vamos hoy de cómo terminamos necesitando una patrona y cómo aparece la Virgen del Carmen ahí en nuestro amparo. Y la frase: que no sepa rezar, que vaya por esos mares, verá que pronto la aprende sin enseñárselo a nadie. Y es que claro, el que se enfrenta, cualquier persona que ha tenido la oportunidad de navegar y se enfrenta a la soledad, a la inmensidad de ese mar, sobre todo, yo pone en el Carmen unas navegaciones largas, ¿no? Que las que yo he hecho más largas, ¿no? La de 20 y tantos días, ¿no? Cruzar el Atlántico, esa noche, esa guardia de media, esa guardia de alba, y te sentirte y decir, ¿te crees que eres el rey del mundo en tu entorno, en tu día a día? Y te das cuenta de lo pequeños que somos. No me imagino lo que han sentido los astronautas que han ido a la Luna ahora. Eso se lo han sentido todavía peor. Ahí la foto que ven es la puerta de Carlos I, de la Escuela Naval, y la Virgen es la Virgen de la Cuesta. Y es la Virgen del Carmen, y queda, se hizo en el año 1942 cuando se iba a inaugurar la escuela, antes de que se inaugurara la escuela el año siguiente, en Marín. Claro, partiendo de esa frase que hemos visto, es decir, enfrentar al mar, cada uno lo que intenta es encomendarse a la vocación, a buscar como una fuerza superior que le permita aferrarse y acogerse a la protección de ese medio tan hostil que puede llegar a ser el mar. Desde un primer momento podemos decir que hubo tantas vocaciones como zonas costeras del mundo y como puertos tiene la costa. Hay que tener en cuenta que no existía TikTok, no existía Facebook, ¿no? Entonces era muy difícil poner virtud en la procesión ahora, ¡uy, qué virgen más bonita!, ¿no? Y parece que por internet enseguida aquí cada uno estaba, digamos que tirando por su virgen, la de su zona, ¿no? Cada puerto pesquero. El primero que todo el mundo piensa, San Pedro. San Pedro, los pescadores, ¿no? Pero claro, San Pedro está llamado, ser papa ya es una buena referencia, ¿no? Las ánimas benditas. Hay un fenómeno que se produce en el mar, que es lo que llaman ya lo diré, los fuegos santernos. Es un fenómeno que consiste en un resplandor, cuando hay en caso de una tormenta eléctrica, en el mástil, en el punto más alto del mástil, se produce un resplandor azul y violeta que el marinero que se afronta a la mar lo tomaba de dos formas. Uno decía, cuidado, y otro decía que eran las almas de los marineros que venían a proteger ese barco de la tormenta, ¿no? Entonces, bueno, pues las almas del purgatorio también tuvieron mucha devoción, sobre todo los que lo veían como cosas favorables. Y después, a lo largo del tiempo, luego lo veremos, la Virgen del Carmen se ha puesto como referente, a raíz del escapulario, se puso como referente también como referente de las ánimas del purgatorio, ¿no? De la protección de sacar, como hemos hablado del privilegio sabatino, ¿no? De que si tú falleces, la promesa de la Virgen es que ha cumplido una serie de requisitos, por supuesto, y el escapulario, al sábado siguiente, se lo lleva, no tiene que pasar el purgatorio y pasa al cielo, se ha hecho los méritos. Si todos los méritos son negativos, no hay escapulario. Es como cuando yo, precisamente pequeño en el colegio, iba a rezar a la Virgen, pasaba por el Santo en Tierra, mi Virgen de Mayor Soledad, pasaba por el Señor de Acente, que me iba a la Virgen del Carmen y rezaba, pero yo había estudiado. Tampoco hay que poner de parte, ¿no? Que yo había estudiado. Y entonces vamos yo ahora pretendo, Santa Bárbara, que también hubo una época, ¿por qué Santa Bárbara fue también patrona de la gente de mar? Porque Santa Bárbara fue martirizada por su propio padre. Ella quería practicar cristianismo y su padre no lo permitía. Y entonces cuando su padre mismo la está martirizando, el momento que la mata, le cae un rayo y mata al padre. Entonces ese rayo enseguida se tomó como protección de las tempestades en la mar, y ahí viene el patronazgo de la vinculación con la marina, pero lo que enseguida se vinculó es como protección del pañol de pólvora que llevaban esos barcos, porque fijaos, un rayo que viene el pañol de pólvora
se acabó la navegación. Y entonces quedó más para los artilleros, y ahí sí, aún sigue siendo vinculada al cuerpo de artillería, del Ejército de Tierra. La frase de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Como se acuerda de unos años. Y yo he traído podía extenderme, ¿no? He traído los que creo que fueron, tuvieron un mayor seguimiento, sin haber redes sociales, como decía, los que llegaron a calar más hondo en la generalidad del universo conocido en aquel momento. Y el primero de ellos es San Erasmo de Formia. San Erasmo de Formia vivió en época romana y lógicamente eso le supuso el martirio, la persecución. Ahí está puesto con la mitad de obispo y en la mano lleva un cabestrante de izar las ancas, explicaremos por qué, supuestamente con tripas. Muy de Iker de cuarto milenio, ¿no? Lo que le pasó, él lo cogieron para martirizarlo, lo tiran a una fosa y empiezan a hacerle gracias, serpiente, azufre, aceite hirviendo, y el hombre seguía rezando. En ese momento, la verdad es que es digno de todo elogio, y en ese momento se manda otra vez un rayo y todos los que estaban aplicando el martirio caen muertos y sofactos. Entonces a partir de ahí parece lógica la vinculación. Luego vuelven a coger los romanos y ya lo que dicen, bueno, le abren el canal y rompen el estómago, le abren el estómago en dos, y por eso se va representado ven el cabestrante con una especie de estómago, tripa liada en el cabestrante. Luego otro que tuvo mucho seguimiento y mucha difusión, aunque luego ha quedado para los niños, Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás, y luego contaré por qué, también macabro, fue San Nicolás de Bari. Se cuenta que yendo una navegación a Tierra Santa, San Nicolás de Bari empezó a ver una tormenta con un oleaje enorme y como enfadado empezó a chillar a las olas y cesó la tempestad y la tormenta. Eso cogió difusión del barco al puerto, del puerto a la gente, y cogió difusión como patrón también de los hombres de mar. Y de los niños es curioso, ¿no? Porque se habla de que un día había unos niños en un árbol jugando, se cayeron y él luego los resucitó. Y la más macabra, también de cuarto milenio de estos de relleno, ¿no? Que pone Iker Picker, es que había un posadero que los niños venían perdidos a la posada, los vio, no tenía carne y dijo, bueno, pues estos tres. Los descuartizó, los puso en sal y los tenía allí. Con una visión, San Nicolás de Bari dice, tengo que ir a esa posada. Llega a la posada, pide la carne, está viendo que la carne era de buen matadero, y dice que resucita a los niños. Por eso siempre veremos a San Nicolás de Bari con una cesta de 3 niños como siempre al pie, ¿no? Y de ahí viene también todo el tema de San Nicolás, de Papá Noel, Santa Claus, en fin. Y luego hemos hablado del primero, de Erasmo de Formia, San Elmo, y luego el otro que tuvo una difusión en España, sobre todo lo vemos en la carrera de las Indias, es cuando Sevilla, hasta el traslado de la casa de contratación a Cádiz. En Sevilla hay una barriada allí, había una capilla, la capilla de los marineros, y una barriada de la Río Triana, en el que se tiene, todavía continúa llamándose alguna de las calles y templos allí, San Telmo, ¿no? San Telmo es una cosa, porque es una cosa curiosa. Yo creo que eso sí fue una distorsión de San Elmo, San Telmo. San Telmo, el de español, digamos, nacido en Palencia. San Telmo nunca hay constancia de que navegase. Esto es curioso. Cuando representamos vemos el famoso fuego de San Telmo, la antorcha de la mano izquierda y protegiendo el navío. Fue padre capellán del rey, de Fernando III de Castilla. Y se sabe que de una vez que terminó de ser capellán, se fue a la parte norte, a Asturias, a Galicia, a Portugal, y es verdad que hizo mucho por los marineros. Y los marineros le cogieron mucha devoción, pero nunca se habla de que navegase. Y es curioso, yo creo que fue una mezcla, y el que ha quedado más famoso ha sido San Telmo. Pasamos ya estamos llegando a imágenes de Virgen que conocéis, sobre todo aquí, los cofrades que hay mucho más aquí y con mucho conocimiento, conocéis. Me centro en Nuestra Señora del Buen Aire. La primera de las imágenes, la que está arriba, que es italiana. Esta imagen iban navegando en un navío unos marineros y estaba a punto de cerrar el barco. ¿Qué se hace? Larga carga, vacía el barco en una caja que llega a la costa de Cerdeña, llega a la caja, era la Virgen, y decían que venía con un niño, esa imagen es la de la leyenda. Hablamos de mercedarios, son los que la encontraron, y venía con la vela encendida, volvemos a lo mismo, iluminando la navegación, y el niño en su brazo. Ahí sí que hubo un trasvase de esa advocación, sí hubo un trasvase, lógicamente, a España. Hay que tener en cuenta
que luego lo contaré, no en esa época del 14, pero un poquito más tarde, España dominó, había mucho terreno en Italia que fueron españoles, aparte del comercio con Génova, que no era español, pero sí Cerdeña, Sicilia, Milán, una parte de la Toscana, esa parte estuvo hasta 1713, el Tratado de Utrecht, que estuvo bajo dominio español, ya nombrado un virrey y se controlaba esas tierras, entonces es normal que todo lo que entrara por Italia terminase en España. Y entonces esa vocación llegó a Sevilla, y en Sevilla se fundó la cofradía, y tuvo mucha, se sabe que hay, de mediados del siglo XVI ya había gente de la Marina de Guerra como miembros de la cofradía. Y la expedición que fue luego allí a Argentina, descubre la capital y cómo lo llamó, era un señor de esta cofradía y le llamó Buenos Aires, viene de ahí de esa vocación. Y ya nos centramos ya y conocéis la mayoría de la historia, ¿no? La Esperanza de Triana. La Esperanza de Triana era el mismo barrio, hay un momento que conviven. La Esperanza de Triana se funda antes que la cofradía de la Esperanza de Triana, se funda antes que la del Buen Aire en Sevilla, y se funda antes y en el entorno de los ceramistas, también en el mismo barrio, en Triana, y tiene, pues, de primero ahí se vinculan mucho los marinos a esta vocación. Sí que es verdad que la imagen que tenemos ahora no es la original, la imagen no se conoce el paradero, la imagen que tenemos preciosa, compite con la Macarena en la madrugada, bueno, o se reparte, ¿no? La Virgen es la misma, ¿no? La Virgen es una sola vocación. Se comparte con la madrugada con la Macarena. Y la Virgen, esta foto que traigo es muy significativa porque hace muy poco, en el año 22, nuestro buque insignia, Juan Carlos I, tiene una pequeña capilla y lo que hicieron es ponerla bajo su advocación. Este es un cuadro, es la foto mejor pero calidad, se ve el Cristo de la Tejeda abajo en blanco y negro, y esta foto es de allí de Juan Carlos I, de la capillita que tiene. Bueno, estamos navegando allí, pues la verdad que siempre el refuerzo moral y espiritual lo tenemos allí. Y luego ya, otra que también yo guardo mucho cariño, porque tuve la oportunidad de Guardia Marina de salir y participar en la procesión de Mena, y es la Virgen de la Soledad. La Virgen de la Soledad es una historia muy bonita, porque de finales del 18 una fragata de la Marina Española está navegando y ha perdido el gobierno cerca de las costas de Málaga. Resulta que se dice que había un marinero que era de Málaga y ven la cúpula de Santo Domingo. La cúpula de Santo Domingo allí en el barrio del Perchet, donde sale actualmente el Cristo de Mena, ¿no? Y entonces le rezan a la Virgen y deciden acogerse a su protección, y el buque sin gobierno y no sabe cómo llega a puerto. Es un sábado santo y se van desde el puerto de Málaga a la capilla a intentar hacer una administración de gracias. ¿Qué pasa el sábado santo? Fueron los oficios del Jueves Santo, celebramos la cena del Señor, y el viernes es la muerte. Entonces no se vuelve a consagrar hasta el sábado en la misa de la resurrección. Y resulta que de aquello le dieron una bula a la cofradía que hasta el año 1951 estuvo celebrando el sábado, o sea, tenía un privilegio papal para poder celebrar misa y consagrar ese día, en la mañana del sábado. Yo cuando ya fui, lo que se hace es una ofrenda de armada muy bonita, muy solemne, recordando esta intercesión de la Virgen para salvar a esa fragata de la Armada. Es curioso porque es una congregación, se unió Mena, el Cristo de Mena se unió con la Virgen, creo, la congregación que hay ahora, pero si se fijan, es maravilloso, ¿eh? No es en ámbito crítica, ¿no? Sí que la gente conoce la cofradía por el Cristo de la Buena Muerte de la Legión, que es precioso, además hay que estar allí, ¿no? Van cantando la muerte no es el final, pero la vinculación con la congregación es antes de la Armada. Nosotros somos 10 12 los que vamos, más los que el barco que va, y cantar la salve que nos pide y la cantamos al mismo ritmo que las voces masculinas de una compañía de la Legión es complicado, pero hemos dado el cambio, creo que yo lo di y los que fueron después lo siguen dando. Llegamos a un hito muy importante. Este cuadro es maravilloso. Este cuadro está en el Museo Naval de Madrid, que es la revelación de San Pío, y si alguna vez tienen la oportunidad y se acercan a verlo, es un tamaño mural enorme, y voy a hablar de espanto, pero no voy a aburrir, y digo este cuadro, el espanto con la Virgen de Rosario. Nos ponemos, evidente, en el sitio de octubre de 561, el Papa Pío V, luego fue santo,
ve que el Imperio Otomano se está extendiendo de una forma que ya es intolerable y promueve una Liga Santa, y en esa Liga Santa pone el mando a don Juan de Austria. Luego también hablaremos de que era hermano del rey Felipe II y hijo no legítimo del rey Carlos I. El Papa se hace la flota, es la batalla, y se cuenta que el Papa, este cuadro lo refleja muy bien, el Papa está rezando, supuestamente un Cristo marfil que aún se conserva en Málaga, al fondo en la... Aquí, esto supuestamente está, vamos a darle para que se vean las vírgenes, las 3 veces la Virgen del Rosario, ¿no? Esto es una procesión terrestre invocando que en ese momento toda la cristiandad estaba rezando para que la batalla fuera del resultado que nos interesaba para la cristiandad. Aquí vemos la Virgen del Rosario protegiendo a la flota española, y esta es la galera. Este que se ve aquí, que ve muy bien, es don Juan de Austria y llevaba un gallardete con la Virgen del Rosario. O sea, aparece 3 veces en el cuadro. El Papa está rezando, se cuenta que en el momento que termina la batalla, le viene el tesorero con las cuentas y le dice algo así. El Papa Pío V le dice: no es momento de cuentas, vamos a darle gracias a Jesucristo porque hemos vencido en la batalla. Claro, esto le diría uno, le han mandado un WhatsApp. Imposible. En aquel momento tardaba 10 o 15 días llegar la buena nueva, llegaba el mensajero con un papel. Entonces, esa revelación fue una de las cosas que tuvo en cuenta cuando se le ascendió los altares al Papa, ¿no? Porque fue una cosa milagrosa. Él tenía ya la sensación de que se había ganado esa batalla. Tenía que sacar foto de Álvaro de Bazán, don Álvaro de Bazán, el mejor marino que han dado los tiempos, y vinculado a Lepanto, y lo que le daba luego el cuadro de la Virgen del Rosario y la parte capillita, ¿no?, cofrade con la imagen, ¿no? Pero tenía que traerlo. Dicen que el viento cambió y que eso fue una cosa favorable, intercedió la Virgen del Rosario, y eso fue una cosa favorable para ganar la batalla decisiva. Y yo también lo creo, pero lo mismo que lo que dije yo que iba a rezar para estudiar, para cuando los exámenes. Yo había estudiado antes. El Armada de España tenía un truco, llevaba a este señor el mejor marino, llevaba a las reservas, y en el momento de actuar, por supuesto con la Virgen de Rosario, no quiero ni mucho menos desvirtuar, pero teníamos un comodín, había estudiado, llevábamos a este hombre, que se cumple 500 años de su nacimiento, y por eso yo quería poner, este año la Armada tiene mucha, aparte de esta festividad, esta conmemoración del 125 patronazgo, en nuestro calendario este año, incluso la jornada histórica nuestra se ha dedicado ahí. Y luego tenemos a la derecha a Juan de Austria. Son dos cuadros, he intentado traer cuadros del Museo Naval, ¿no?, para que, dado que la conferencia tiene este enfoque nuestro de la Armada, y vemos dos imágenes. La primera, muy bonita, bueno, don Álvaro de Bazán nació en Granada. La Virgen que tenía, la Virgen de Rosario, esa imagen tan bonita que hay ahí de candelero, de autor anónimo del siglo XVI, está en la iglesia de Santo Domingo. Y esa imagen se cuenta que él paró expresamente en Cartagena, se enteraba que iba a Lepanto, mandando la parte de la flota de las galeras españolas, se enteró que iba y se llevó a la Virgen y la embarcó. También cuentan que se llevó un Cristo que llama el Cristo de Lepanto, que está en Barcelona en la catedral, que la gente creía que era negro hasta que hicieron la limpieza de poco y el Cristo no, de negro nada. Es muy bonito, yo recomiendo que lo vean en internet. Y luego tenemos a don Juan de Austria, que los venecianos que iban en la coalición esta en Lepanto le regalaron a don Juan de Austria, que era el mando general de la flota, le regalaron esta imagen. Esta imagen, independientemente de las teorías que hay, esta imagen es uno de los tesoros que yo les invito a visitar aquí en el Museo Naval, el comandante. El comandante es el director y es uno de los tesoros que hay varias versiones. Uno dice que es Santana, que es una Santana, porque esta imagen, claro, cuando el puerto, luego hablaremos, Puerto Santa María, perdón, era un lugar de descanso de las galeras en época invernal. Ahí había había iglesia, capilla de mareantes, había, digamos, todo un movimiento de personal marino. Y entonces la imagen se pasó ahí a Puerto Santa María. Puerto Santa María, cuando ya pierde importancia Puerto Santa María, al igual que le pasó a Sanlúcar y a Sevilla, pues esas imágenes pasan aquí a San Fernando la Carraca, pasan un tiempo en el Panteón, hablo de varias imágenes, y ahí viene la confusión. Pero apareció un pergamino en el siglo XVIII, a mediados del XIX, que decía que esta fue la imagen que llevó don Juan de Austria, y ese pergamino pues será o no será, y esa es bueno, lo dejo ahí porque a día de hoy es la que consideramos como la que llevó a bordo. Y llegamos a ver, ese patronazgo ya Lepanto fue el espaldarazo. Lepanto el Papa, que por cierto era dominico, con lo cual sabéis que los dominicos, la Virgen del Rosario es parecido a los carmelitas con el escapulario. Se dice,
Eso es verdad que fueron 200 años después. La tradición cristiana dice que a Santo Domingo se le entrega, la Virgen le entrega el rosario, ¿no? Por eso la Virgen, ellos, los dominicos están muy pegados a la vocación de la Virgen del Rosario, ¿no? Es verdad que cuando, yo he leído cuando es un señor que tiene una visión 200 años después que dice que vio a Santo Domingo como la Virgen daba el rosario. No cabe duda que querían mucho a la Virgen. Eso no cabe duda y por eso eran los que, digamos, los que dirimían o no si se fundaba una hermandad del Rosario o no en cualquier puerto. Evidentemente Lepanto, lo que hace el Papa es, aparte de dominico, en la batalla consideraba que había tenido una intervención y así parece que fue la Virgen del Rosario, pues le hizo una fiesta específica de la Virgen del Rosario en octubre. Lo que pasa es que no se marcó el día de la batalla, el día 7, se marcó el primer domingo del mes de octubre. Y no sería hasta a principios del siglo XX que se marcó ya la fiesta 7 de octubre, que todos conocemos. Al iniciarse la carrera de las Indias, hubo el gran arraigo era en San Lucas. San Lucas hay que tener en cuenta que mientras que el puerto de Sevilla era donde venía la galera de las Indias, cuando hablamos de las Indias hablamos de la parte americana y filipina. Venían y traían había un movimiento de trasero continuo, luego vemos las flotas que había. Entonces, el San Lucas tiene un problema de una barra de arena, hay que esperar el movimiento de marea y claro, los galeones fueron aumentando de calado y cada vez era más complicado esa barra de arena, hasta que se decide la casa de construcción a Cádiz, y entonces San Lucas deja de tener importancia y el puerto, las galeras, como saben, son embarcaciones que están hechas para navegar por el Mediterráneo, tienen una mezcla de pequeñas para navegación a vela, en la mayor parte era remo, ¿no? También deja de tener, al estar ya el enemigo otomano eliminado, al estar el enemigo otomano eliminado, el Mediterráneo perdió un poco de importancia y los galeones fue lo que se potenció. Entonces, al caer Sevilla, el puerto y San Lucas, Cádiz que coge todo el protagonismo. Y Cádiz, yo creo que conocemos todo el mundo, veo, ahí pongo yo desgraciadamente tengo la anécdota que me dio apendicitis el día antes de salir, toda mi ilusión, toda mi vida, y lo pasé en el hospital de Sevilla, ese momento. Está mi madre conmigo, por cierto. y se continúa con la tradición. Resulta que la primera vez que hay, la Virgen del Rosario, como se embarcaban los galeones, todo el mundo ya la conoce como la galeona, ¿no? Pero la primera ceremonia como la conocemos ahora y la intentan reproducir los guardias marinas antes de la salida del barco de Cádiz, del Juan Sebastián Elcano, la primera se hizo en San Lucas, ahí escrito y cuando estaba, digamos, San Lucas estaba viva, digamos, desde el punto de vista marítimo. Y ahí traigo yo la imagen, la veis, es la original, la que veis a la derecha de la diapositiva, en la parte que, digamos, de la vista frontal de la Virgen. Y la imagen, pues en 1931, pues le pasó como le pasó a la Virgen de Mena, que lo comentaba antes, que la calle era la tercera, ¿no? Pues la quemaron y hubo la suerte que quedó el leño, que se ve, el leño y la cabeza. Y el niño Jesús, un señor de Cádiz, devoto, dijo, este niño que está aquí me lo llevo. Y se lo llevó. Y entonces tuvo una idea de restaurarla, se pudo restaurar, la cabeza es la misma, el leño es, si ves la foto que es la parte de atrás de la Virgen, se ve como una cosa negra, que es el leño que quedó, la cabeza es la suya, y el que de Cádiz se enteró que estaban restaurando, y yo la devuelvo, y la trajo y el niño es el mismo, el que tiene. La cofradía, había una cofradía lógicamente ahí en Santo Domingo, y lo que se hizo recientemente una réplica que es la que llevan los guardias marinas para dañar obviamente el patrimonio, porque esta es de esa época de que Cádiz tuvo la preponderancia y estaba la casa de contratación allí. Yo no he encontrado ningún documento que diga que era patronazgo, lo que sí estaba claro que era la protectora de las flotas, de las tres flotas que hacían ruta continua a lo que llaman la ruta de las Indias. Hay tres flotas, una flota que vemos, la de galeones de tierra firme, que era puramente militar, que daba munición, armamento, se llevaban tropas y se llevaban las misivas, las cartas oficiales a llevarlas a América. Hacía una ruta que era salía primero Sevilla, luego la época en Cádiz, de Cádiz iba a Cartagena de India, en Colombia, paraba en Panamá y en La Habana hacían como el puerto de descanso previo a volver a cruzar charco. Esta es la primera flota de los galeones de tierra firme. Y la de Nueva España era una flota comercial que siempre llevaba dos navíos, una nave almirante y una capitana, a menudo maridos como de escolta y protección. Y esta iba a ver salía de Cádiz, Sevilla Cádiz, según la época, y llegaba a Veracruz, a México, y luego en La Habana se juntaban las dos flotas. Digamos que hay escrito que estos iban a Santo Domingo, le decían a los dominicos que querían embarcar a la galeona y la llevaban en la nave capitana o almiranta,
y llevaban a la Virgen para que protegiera esa navegación. En la carrera de Acapulco, que es la última que menciono ahí, era una especie de línea fija. Esa ruta era menos insegura y lo que había era un gran galeón que llevaba lo que hoy en día llamamos el equipo de protección, que es un pelotón de infantería marina que embarca en los barcos y da la protección. Llevaban artilleros, llevaban, digamos, una defensa por si había algún abordaje en el barco, tenían una defensa, pero iban comerciantes, iban cargas y era un tráfico continuo desde Acapulco en México hasta Manila en Filipinas. Claro, no embarcó nunca, pero y traigo una foto que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba investigando este tema, una foto de cómo caló la Virgen del Carmen allí la Virgen del Rosario también en Filipinas en estos tiempos. Si uno va, esta foto, si uno va a una pedanía de la capital de Manila, que es la ciudad de Quezón en Filipinas, se encuentra allí una imagen multitudinaria, como todo lo que sale de nuestras queridas Filipinas, ¿no? Que todo es multitudinario, ¿no? Y he puesto la foto donde estaban los soldados recién ingleses, ¿no? Escoltando a la Virgen, y una Virgen además que dice que fue originaria de China. Yo, la verdad que me da mucho, cuando veo al chino veo allí unas imágenes que yo soy muy creyente, pero la verdad que no dan mucha devoción. Esta parece más bonita. Y esta la trajeron, la llevamos los españoles. Hubo una batalla allí, la naval de Manila, que eran los holandeses que quisieron apropiarse o quisieron conquistar Filipinas y pues ganamos la batalla y entonces le llaman Virgen Rosario de la naval de Manila con respecto a esa batalla, que es una gran batalla naval allí en las costas de Filipinas. Evidentemente, y aquí debo decirlo, lógicamente, ¿qué vocación es la que había? El Rosario. Esta imagen, en San Fernando también hubo una cofradía más antigua, de las pocas pueden decirlo, y me parece que la única, que es más antigua que la del Carmen, que fue la del Rosario. Esta estaba en esa fecha que se crea la cofradía, aquí solo existía la parroquia del Castillo. En la parroquia del Castillo, bueno, ya se había hecho el Carmen, sí, se había hecho la cofradía. La parroquia del Castillo, esta imagen de Rosario original, no sabemos su paradero, y esta es la que está actualmente. Si uno va a la iglesia mayor, la iglesia mayor está justo, si uno se va a la nave de, lo que llamamos nave de la epístola, cuando va a atravesar la sacristía donde está la Virgen de la Resurrección Antigua, ahí, ese último altar está dedicado a ella. Esta Virgen es muy bonita, mucha gente es de escuela genovesa, y mucha gente la vincula muy parecido, le ven a Servita, a Dolorosa de Servita. Bueno, básicamente era eso, ¿no? ¿Qué pasó? Enseguida viene la llegada de los carmelitas, la Virgen Carmen cala desde el primer momento y nos vamos yendo para nuestra, para la Virgen del Carmen. Toca otra de las, para entender el sentimiento carmelitano. No solamente es la imagen, que es la consecuencia, sino es toca hablar de los carmelitas, de mis queridos padres carmelitas. La Orden del Carmelo se funda en Israel, cerca de Haifa hay un monte llamado Monte Carmelo, y que está muy vinculado ahí lo vemos en los dos cuadros que traigo que reflejan un poco las claves de la Orden, que son cuadros de un pintor mexicano y están en México, para mí me parecieron muy gráficos y los traje. Y hay un momento que hay una serie de caballeros templarios y peregrinos que deciden abandonar el mundano ruido y fundar una especie de digamos, no es un grupo de creyentes que se van a la montaña, al Monte Carmelo, a vivir como eremitas, a seguir un poco las enseñanzas del profeta Elías. El profeta Elías, el cuadro que yo traigo es un hecho que es el milagro de la noviecilla. Es un hecho que se produce que tiene mucha vinculación a la vida con qué. Elías, bueno, había una época que el pueblo judío, igual que la época cuando el Bellocino se había abandonado de lo que era la ley de Dios, y entonces pues, le mandó una sequía de 7 años que no terminaba, y entonces Elías, ya una vez que se volvió a reencaminar con su predicación, a reencaminar a los judíos, se subió al Monte Carmelo y oró en aquel momento a Dios, porque la Virgen todavía no existía, obviamente, oró a Dios y vio como aparecía del mar una nubecilla
y era la señal de que es la transparencia que ven ahí rezando a Elías, ¿no? Con el hábito carmelitano, ¿no? La capa carmelitana blanca, que también la lleva nuestra patrona cuando sale de carmelita. Y esa nubecilla, ya todos los estudiosos lo ven como la primera aparición de María en la historia de la humanidad, como intercesora, como medio de llegar a Jesucristo. Y entonces esa nubecilla enseguida se convirtió Estela Maris, estrella del mar, y ahí es donde se ve el origen, aquí se ve el origen, y por ahí lo traigo, ¿no? Porque también estrella del mar era para la Virgen general. ¿Qué ha pasado? Toda la dice cualquiera. Estrella de los mares, y todo el mundo pensaba en la Virgen del Carmen. Y ese es el origen. ¿Qué les pasa a esta comunidad que se van al Monte Carmelo? Que enseguida esa zona, no hay más que poner telediario, esa zona sigue siendo convulsa, había lucha en la época de los cristianos, los musulmanes, y total, que tienen que salir, los carmelitas tienen que abandonar el Monte Carmelo y se vienen a Europa. Los primeros países que vienen son Italia, en concreto en Sicilia, en Mesina, y lo recalco porque luego voy a utilizar este argumento. También llegan a Nápoles, y también llegan a Inglaterra, Bélgica e Irlanda. Son los primeros países. En España, cuando llegan, los primeros carmelitas que llegan a España llegan por el norte, llegan por el norte de Francia y se instalan en Aragón. También llegaron a Baleares. Bueno, a la derecha pongo otro momento. La orden viene a Europa y una orden creada como una convicción eremita. Pues ¿ahora qué? Dicen que el sexto general de la orden, que era San Simón Stock, que es el otro cuadro que lo veis diseñado como recibiendo el escapulario, estaba rezando a la Virgen como pidiéndole una orientación, como diciendo, ¿ahora qué? Nosotros que queríamos ser eremitas, ¿ahora qué? ¿Cuál es nuestro sitio en el mundo? Enséñanos el camino, Virgen María. Y la Virgen se les aparece, le entrega el escapulario y le dice, yo esto lo he querido de textual, toma, hijo querido, este escapulario, será como la divisa de mi confraternidad, y para ti y todos los carmelitas un signo especial de gracia. Quien quiera que muera portándolo, no sufrirá el fuego eterno. Qué mejor carta de presentación para los carmelitas, a partir de ahí, que te están prometiendo el escapulario, que está haciendo, y para los marinos, ¿no? Estamos diciendo que necesitamos protección, que aprendemos a rezar cuando vamos por el mar. Y ahí vemos muy bonito el cuadro porque están, en un lado, a la derecha se ve a Elías, a Elías Eliseo, que fue su discípulo, de las rodillas, San Simón Stock, y los dos primeros patrones, que fueron italianos de la orden carmelita, que fueron San Alberto de Sicilia y San Angelo Mártir. El cuadro es muy bonito. Yo lo traje porque digo, poco me va... He dicho, y quiero recalcar la importancia de la llegada de los carmelitas a Italia, es muy importante para que hoy nosotros también, la Virgen del Carmen, luego veremos también la importancia de San Fernando, de la cofradía, pero es muy importante la influencia italiana, porque se puede llegar a afirmar que la Virgen del Carmen caló los corazones de los españoles venía a partir de Italia, y también podemos también afirmar con toda seguridad que la Virgen del Carmen caló en Sudamérica, en América y en Filipinas, gracias también a España, hay que decirlo, ¿no? Y ahí las dos primeras imágenes decía el padre Domado, recuerdo una conferencia muy bonita, yo no la vi, pero la seguí por Isla Pasión, que hablaba de la iconografía de la Virgen del Carmen, y decía este mismo argumento que yo traigo, y decía que la primera cofradía del Carmen se fundó en Italia, y yo no he encontrado cuál era, pero traigo dos candidatas. La Virgen de Trapani, que se venera en Sicilia, y que es digno de ver la devoción que tiene allí, ¿no? Y la de la Bruna, también llamada la Bruna por el color negro de la tez de la Virgen y el niño, y que se vendrá en Nápoles. Hemos dicho que eran dos sitios donde tuvo mucha vinculación la Armada española, es que España llegó a tener esos territorios más de 200 años. Entonces, estas dos advocaciones se difundieron al resto de Europa. Y esto me parecía muy interesante traerla. Nos centramos ya en los carmelitas difundiendo el Carmelo aquí en San Fernando. Hay un obispo que las cosas de la vida, bueno, no, esto no, yo cuando ya siempre lo he leído siempre, ¿no? Pero yo había buscado el apellido, porque es que la gente ya le llamaba Juan de la Isla, como si fuera, y el obispo era Juan de Isla, porque era muy curioso, que fue el benefactor para San Fernando de traer la orden carmelita a San Fernando. El obispo venía de Toledo, estaba en Toledo y era un canónigo ahí en Toledo, y resulta que lo manda, lo designan obispo, y viene a Cádiz. Él, su confesor, y debe tener mucho prestigio, él, su confesor, era un carmelita. Y tanto calor él que cuando yo voy a Cádiz, yo voy a ser jefe.
voy a fundar allí, una orden carmelita. Había una de calzados no reformados en Jerez, pero no había de los descalzos, de los reformados Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Y entonces él ve que llega acá y dice, complicado. Se habían fundado en ese siglo 7 fundaciones de distintas órdenes, había escrito un compromiso con los mínimos, que son la orden fundada por San Francisco de Paula, y un día, bueno, estas que, bueno, ya, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Da un paseo por San Fernando, ve una ciudad de unos 300 habitantes, una ciudad como lo fue Chiclana para nosotros, ¿no? De la Barroseta, de recreo de los de Cádiz, cerquita, y dice, bueno, esta es la mía, se entera que hay un terreno ahí, un baldío, que es de un sacerdote de Cádiz, que está pasando malos ratos porque tenía un alquiler que era mandarle desocupa. Parecía había unos chavales allí en la casa. De hecho, le llamaban a la zona la casa de los diablos, que se dedicaban a asaltar a la gente que viajaba, asaltaban, robaban, ¿no? Y no sabía cómo quitárselo y no había desocupa, como digo. Entonces se lo vendo al obispo. Se lo vendió al obispo y el obispo lo que hizo se lo dio a los carmelitas. De aquellas se hacía una especie de pasarela, había como un periodo de carencia. Estaban 6 años para que la fundación cuajara. Se hace primero un hospicio seglar, la autorización, que viene a hacer como patente a los desvalidos, los pobres. No se puede celebrar misa pública, no podíamos hacer competencia, que se quejó al de la parroquia del Castillo, porque todos los fieles empezaron a ir al cambio. Y después un hospicio ya de carácter eclesiástico donde ya se podía consagrar, y por último la fundación. Bueno, y en noviembre de 1680 se bendice esa iglesia, la primera provisional, la primera capilla provisional, que luego contaré. Cuando hable de la imagen que se puso allí, ya hablaré un poquito más de esto. Llegamos a... Bueno, aquí yo esta transparencia la pongo porque hay una de las cosas que yo voy a justificar que no. Se dice que la Armada cogió la Virgen del Carmen como era, pues hacía espontánea, porque estaba el Marqués de la Victoria y tal, sembró y empezó a moverse. No. El sentimiento carmelitano cala enseguida en la Armada. El escapulario es muy importante, acabo de decirlo. No digo un amuleto, pero hasta el no creyente. Lo pongo por si acaso, ¿no? Era una buena forma de atraer a la gente, aparte de la creencia. Entonces, se demuestra que desde el principio, cuando ya les permitieron, porque al principio había como un monopolio dominico, franciscano, jesuita, era lo único que podían ir a América, que eran órdenes de predicadores, ¿no? Desde el principio, ¿no? Pero después hay un momento que ya se deja a los carmelitas, y entonces ya en 1527 va el primer carmelita que cruza el Chaco, el padre Gregorio de Santa María. Si eso nos parecía poco, hay una expedición exploradora, es decir, van a conocer nuevos sitios. California se conocía, ya habíamos llegado, pero todos los alrededores no, y esta expedición que sale desde Acapulco a California lleva 3 carmelitas. Uno de ellos era por un experto, había sido piloto, era cosmógrafo, era un buen navegante. ¿Esto que hicieron? A los primeros 200 que llevaban a bordo, escapulario y una pequeña imagen, y fueron descubriendo sitios que nombre le dieron, luego lo veremos, de un nombre relacionado con el Carmelo. El duque de Osuna era virrey de Sicilia, y era muy devoto. Hemos hablado que en Sicilia estaba la Virgen de Trapani, pues lo que hizo era, había una zona que estaban otra vez los turcos dando un poquito el coñazo, y se produce la batalla del Cabo de Celidonia. La batalla del Cabo de Celidonia, lo que mandó hacer el duque de Osuna es a toda la tripulación, se la llevó a la iglesia a encomendarse a la Virgen antes de salir. Cuando fue favorable el resultado, fueron a la acción de gracia, y eso hay constancia por escrito. Luego tengo que traer otra de las eminencias de la Armada, y que también muy vinculada, que yo sé que incluso vosotros la tenéis mencionada en la hermandad, la tenéis dentro de la historia, para darle un papel principal, no a la altura del Marqués de la Victoria, pero también importante porque era muy carmelita. Este hombre es constante que llevaba el escapulario, y ya te digo que de fe consideraba invencible con él. Era muy creyente y llevaba el escapulario. Ya cuando era capitán de fragata y mandaba una flota de jabeques, que son unos pequeños galeras más manejables, más pequeñitas, y él se dedicaba de acabar contra los piratas berberiscos, que están dando un poquito de coñazo en la zona de Baleares y la costa del Mediterráneo, y él se dedicaba a combatirlo. Y ahí en su buque, en su nave capitana, que era el Rayo, llevaba una imagen del Carmen siempre embarcada. Luego más tarde, cuando ya fue ascendiendo, llegó a teniente general, le tocó hubo 2 campañas, el primer y segundo bombardeo de Argel, y el primero, digamos que se debilitó la fuerza
de los otomanos y no se terminó de destruir en el segundo, que ya fue una coalición, era muy parecido a la Liga Sánchez. Yo creo que él mismo se lo tuvo así porque se fue y embarcó una Virgen del Carmen, consagró la campa, pensando en Lepanto, un poco en Lepanto, consagró toda la expedición a la Virgen del Carmen, y él la embarcó en el navío almirante, que era el Terrible. Y la batalla, el segundo bombardeo de Algeciras fue decisivo para digamos, a los turcos. Y por último, un apellido que no suena mucho, además esta persona ya vivía en San Fernando, su padre vino del País Vasco y crea los famosos La Zaga, y Juan La Zaga lo cuenta en el libro de prodigios de la Virgen del Carmen. Se cuenta cómo iba en el navío soberano y se sometieron en las Bahamas, en un temporal de 4, 5, 6 días, ya se daban por muertos. En convención de rodilla toda la dotación, encomendaron a la Virgen del Carmen, y no se sabe cómo, llegó sin la voladura, llegó a La Habana en el barco, y lo justo, cuando de hecho se utilizó para pontón y para leña luego, no valió para más. Pero fueron corriendo, se fueron a Santiago de Cuba, a la iglesia metropolitana, a ver a la Virgen del Carmen. Otros argumentos, no, la Virgen del Carmen no es espontánea. ¿Qué es lo que dice la prueba de algodón para decir que una advocación estaba implementada en la historia? Pues 3 cosas: que haya toponimia, que la llegó a ver, toponimia carmelita, es decir, nombres de sitios carmelitanos. En California, Bahía del Carmelo, Río del Carmen, Misión del Carmelo, Cabo del Carmelo, Pinar del Carmelo, Los Montes del Carmelo. En México, muchos ríos, ciudades, casi más de 100. Luego existía, estamos hablando desde 1602. Si enlazamos con la expedición a California, ¿no? Lógico que llegaran los carmelitas y fueran poniendo nombre a lo que iban descubriendo nuevo, ¿no? Luego, esto es muy importante porque se sacó del archivo de India. Esto fue el padre Ismael Bengochea, que hay un libro muy bonito, que es el de la coronación de la Virgen del Carmen, del año de la coronación, muy bonito, y ahí entra él, que había ido buceando al archivo de India y había encontrado todo esto, para rebatir argumentos que había en la prensa en ese año cuando la coronación, contrarios a lo que estoy yo diciendo ahora, de que no había tradición del Carmen. Y en el archivo de India también consta, pero de todo tipo de buques. Encontró él desde la nao, carabela, fragata, goleta, todo tipo de buques, y los nombres más usados, con típica estadística que nos ponen, apellidos más usados de España, ¿no? Yo he traído los nombres más usados, lo lógico: Nuestra Señora del Carmen, Santa María del Carmen y el Carmen. La primera referencia de un barco llamado en relación con el Carmen fue en 1515, con lo cual ya hace tiempo. Llegamos a esta imagen con los santos, tengo aquí gente de mi cofradía, mi hermano mayor, a Miguel Oso Blasque mayordomo y de todo, y tengo esta imagen que no la hemos compartido en la historia. Esta imagen fue la imagen de la Virgen del Carmen que tuvieron los carmelitas en San Fernando. Esto es muy curioso, esta vino de las Indias y fue una señora de Cádiz que la donó, y el único que dijo a los curas del castellano de la iglesia: yo no la voy, en mi casa en Cádiz. No te la presto, va al castillo, vamos a para los carmelitas cuando... Y entonces la imagen, cuando fue la bendición de la iglesia, ya fue en procesión, se trajo desde Cádiz hasta el Puente Suazo, se desembarca, se lleva al castillo de San Romualdo, se viste y se hace una procesión. El día que hemos dicho que se bendijo la primitiva iglesia, una procesión que ya se habla de un capitán y de un alférez que trajeron pólvora de Cádiz para dar unas salvitas al salir la Virgen del Castillo. O sea, ya había ido 2 militares. En esa, a título particular. Entonces, luego, en 1698 se funda la cofradía, la bendición de la imagen, que ya se habla también de una procesión con presencia militar, un capitán y 50 soldados. Y luego otra cosa muy importante de la cofradía, que durante la historia, ya no entramos en los cargos tesorero, vocal, los priostes. Priostes ha habido siempre una vinculación muy grande de militares. Ahí pongo, yo he cogido un artículo de Blanca Cardiel, era un comandante de intendencia que ha escrito varios artículos de la General de Marina, y se fue a los archivos y fue persona por persona diciendo, pues, comerciante, tal, y yo los que datos pongo que son confirmados, militares, y qué graduación tenían cuando estaban en el cargo. Después llegaron a mucho más, pero es lo que os pongo aquí, del siglo XVIII, XII. Es verdad que los mandatos de este siglo eran muy cortos, de 1 o 2 años, por lo que veo en la cronografía, eran más cortitos. Pero bueno, hablamos que de 1722 yo tengo ya identificado a lo que era un capitán de navío, que era el capitán de tierra y mar, el equivalente a capitán de navío. Tenía que poner la foto de la Virgen, si no, para decir lo típico de los cofrades, ¿no? De un poquito de la procedencia, el Virgen de Candelero, es decir, que es para vestir, que lo que tenemos es las manos y el busto. Anónima de la Escuela Genovesa y principios del siglo XVIII.
Otro factor clave para que la Virgen del Carmen llegara a la Patronal de la Armada, el traslado del departamento marítimo de Cádiz a San Fernando. Cádiz estaba muy viciosa. Cádiz estaba en comercio, como hemos dicho, con las Indias y está quedando chica para la Armada moderna que se quería implementar. Ya el Arsenal de Caracas se había empezado a fundar en 1717 y lo que se hizo con el traslado era aumentar los 3 diques nuevos y luego se haría la iglesia y otra serie más de edificios. Claro, nos fuimos a San Fernando y los batallones de marina, que eran 12, que hablo de mi parte, 5 estaban en San Fernando, 4 en Cartagena y 3 en Ferrol. Entonces 5 batallones hay que multiplicar por 600 cada batallón. En el Castillo San Romualdo no cabían, se metieron Castillo San Romualdo y el Real Carenero, como cosa inicial hasta que se construyera la población, que era la intención. Los guardiamarinas. Esto además, me he inspirado en el comandante que llegó a dar esta conferencia, la dio el comandante específica de la historia de los guardiamarinas de la Escuela Naval en San Fernando. Y estuvieron en las casas de la Reina y Sacramento. O sea, si nos fijamos, teníamos una escuela, que era la Casa de la Reina, que es donde se tiró en los años 60, hablo de 1960, para hacer fallas. El cuartel, esta es la Compañía de María, y el cuartel era las casas del Sacramento, por ejemplo, el Sacramento de una calle, veis como todo tiene, cuando se pone a bucear. Y la Casa Picorta, que es una vivienda social con gente desfavorecida, muy bonita, pues era la capitanía. Antes que luego de que ahí pasó, la capitanía ha estado posiblemente está en el edificio, la mayor parte del tiempo en el actual, aquí. Pero también pasó por el edificio Carlos III, o sea que fijaos que cerquita estaban los guardiamarinas de la Virgen del Carmen, blanco y en botella. La escuela ha estado, de momento, llegará un momento que yo no veré, que Marín lleve más tiempo que San Fernando acogiendo a la Guardia Marina, pero eso todavía no ha pasado. Más de 100 años, en distintas etapas, han estado los Guardia Marina aquí, y esa devoción, por mucho que quisiera, hay una época que Carlos III se enfada un poquito, pues dice, bueno, porque a mí es verdad que él decide que como hay que formar muchos oficiales, decide que crear dos academias paralelas, está de San Fernando, y crear una en Cartagena, y una en Ferrol. Y entonces, claro, intenta ver que a esa vocación, todos han salido de aquí, el Carmen, y quiere imponer a la Inmaculada, que es la patrona de España y de las Américas. Pero no lo logra, porque ya está calado mucho la Virgen del Carmen, muy cerquita, al lado. Llegamos yo creo, uno de los pilares también, un hombre muy devoto, muy carmelita, nacido en Mesina, de ahí hemos dicho que estaba los carmelitas en primer lugar a Italia, ¿no? Y este fue el primer capitán general de la Armada. Él era el capitán general del departamento marítimo de la zona de Cádiz, que siempre era, como era el más potente, normalmente el que mandaba la Armada, ¿no? Normalmente el director general de la Armada. Y hace como era el capitán de la zona y la gema de ahora, con un poquito más de cargo que ahora tienen en el Ministerio de Defensa, ¿no? Era un todopoderoso, digamos, la cabeza visible de la Armada y el primero con tanta. Un hombre súper culto, hizo varios tratados de navegación, de construcción de buques, de hecho, este cuadro que traigo lo representan ahí, la típica bandurria o instrumento, ¿no? Cuando es como libro y pergamino, que es como cuando alguien ha sido muy culto, muy estudioso, ¿no? Una persona que ha destacado por sus virtudes militares y por otras, ¿no? Está ahí. Con la pluma blanca debajo del brazo del gorro, que era de capitán general, uno que llevaba pluma blanca, otro llevaba pluma roja, de capitán general. Y es muy curioso este hombre, cuando es el que se encarga de trasladar el departamento, y él se va a vivir a la Plaza de las Cadenas. La Plaza de las Cadenas es la media modelo de guerra. Y él todos los sábados, andando, como un feligrés más de la iglesia, a los carmelitas. Hace mucha amistad con ellos, iba todos los sábados a ver a la Virgen del Carmen. Y bueno, de hecho, la mujer había fallecido, Josefa, había fallecido anteriormente y está enterrada en los carmelitas de Cádiz. Pero ella, el traslado le coge, está solo, y él, hay un mes de enero que se empieza a dar una heridita en un pie, y lo típico de estas cosas, a los 2 meses gangrena y fallece. Y él dejó dicho que quería un entierro muy humilde y sin ningún tipo de boato, y que fuera la iglesia del Carmen. Entonces, la hermandad del Carmen, que tenía dos criptas en propiedad, una que está en la nave central, se ve, y otra que veremos ahora, que está donde estaba antiguamente el altar de la Virgen, que ahora está San Juan de la Cruz, pues enterraron ahí, mientras que se hacía el monumento, ¿no? El monumento que se iba a colocar en su honor. Estoy enterrado en la iglesia. El monumento, dice que se puso aquí. Esto si entras en la iglesia, esta mesita tiene muchos usos, santos y devotos, y aquí se puso, yo creo que en aquel momento estaba esto y esto se puso después cuando se llevó al Panteón. Esto se puso aquí, y si se fijan es una estética parecida al altar.
Aquí arriba está el escudo de Navarro de Viana, del Marqués de la Victoria, y aquí tenemos un San Juan de Nepomuceno, muy bonita la talla, y un San Miguel. Y esta Virgen es Santa Rosalía de Palermo. Esto que hace la hermandad, el último altar que se vende. La forma de obtener recursos de la iglesia en la que comentó eran varias, ¿no? Pero una cosa era dedicar, o digamos, vender los retablos a las distintas autoridades que querían que tener un retablo, una zona donde tener su propia, celebrar incluso su misa en ese altar. Y esto es el último que se le da al fallecimiento de Navarro de Búfalo, se le da a las hijas y lo compran ellas y claro, todos los santos que ponen lo deciden, son de ambientación italiana. Esta es Santa Rosalía de Palermo, ¿no? Dice, bueno, al año se cogen los restos del Marqués, curiosamente, y con la enfermedad que había tenido, dicen que había un poco, o sea, casi incorrupto al año. Era más, muchos lo atañen, lo justifican como la forma que fue este hombre, ¿no? En vida. Y luego ya se lleva al Panteón, y ahí esto es un epitafio en latín y lo mismo en castellano. Además la cofradía tuvo el detalle maravilloso de llevar la Virgen del Carmen, por lo cual estaría regocijándose ahí arriba cuando tuviste ese detalle en la ofrenda que le hiciste cuando el besamano. Y bueno, ya añadieron eso y pone el hombre que estuvo en 50 batallas y superó 50 sitios. Hay que decir que empezó como infante de marina, con 8 años. Su padre ya lo era, los tercios que estaban en Nápoles. Mucho corporativismo. Esto como cuando iba a misa los sábados que le traerlo, era como vería la Virgen del Carmen. Ese era el altar original que compró la hermandad para poner a la Virgen del Carmen, y es lo que vería él cuando también hay un San Juan de Nepomuceno arriba, aquí arriba. Eso es una pintura. Y esto, como lo veis ahora, ¿veis? Aquí está lo que decía, la crista central, y esta es la otra que es esto de propiedad de la cofradía, y aquí está a la San Juan de la Cruz. Bueno, el siglo XIX fue un siglo muy convulso. Los guardiamarinas a la guerra. La población militar ya estaba construida, el arsenal ya estaba potenciado, pero lógicamente el objetivo ahora mismo era combatir a los franceses, ¿no? En el primer momento, San Fernando ha estado, como he dicho, vinculado con los guardiamarinas. Hubo mucho movimiento. Pasaron al arsenal, edificio Carlos III, hubo una época que estuvieron los guardiamarinas en la fragata Asturias, embarcados allí en Ferrol. Pero bueno, ellos siempre llevaron el sentimiento de la Virgen del Carmen encima. También ahí os menciono los hermanos mayores que tengo localizados de esa época, ya mandatos más largos. Y luego estuvo presente, y voy a centrar en dos actos importantísimos que estuvo presente, que te da un poco la vinculación e importancia de la Virgen del Carmen. Estuvo presente en la inauguración del Panteón. El Panteón se creó como iglesia, como iba a ser la iglesia de la Purísima Concepción, ya lo que he dicho de Carlos III, que era muy devoto de la Inmaculada. Y bueno, quedó ahí, como no hubo dinero para terminar la población, bueno, se quedó, y luego se decidió que se iba a hacer una especie de panteón con los marinos ilustres para que los guardiamarinas que estudiaban al lado, en el edificio Carlos III, tuvieran un ejemplo moral en que fijarse, ¿no? Y lo que he traído por esta foto, que mucha gente le da atención, era un postal de principios del siglo XX, está descubierto. Así se encontró la Virgen en esa inauguración del Panteón, como estaba el Panteón, ¿no? Fijáis, aquí ya está el altar, esto sería el cenotafio, no estaba cubierto, es al aire libre, ¿no? Curioso. Y otra, esta de mi gremio, de mi parte, ¿no? De mi cuerpo, Infantería Marina, despedida de las tropas de Cuba. Aquí resulta que el segundo batallón del primer regimiento estaba pensado que iba a tocar guardia en la Apostadero de Filipinas, pero se caen los hechos en Cuba y hay que mandar a una unidad allí, y la que está preparada es esta. Y entonces hay una despedida de ese segundo batallón en la Plaza del Rey, muy emotiva, se pone el altar a la Virgen, y esta foto es una de las que yo creo que tenemos todos. Yo la tengo en mi despacho, siempre me ha gustado. No sé, pues me imagino la familia de la Virgen pidiendo para que no nos pase nada, ¿no? Y nosotros yéndonos, ¿no? Y ahí es curioso, traigo los infantes de marina que se iban a Cuba, le hicieron un regalo a la Virgen muy bonito. Esa gargantilla de oro y diamante, que después la hermandad tuvo a bien, cuando la coronación, hacer esto. Está ahí en la corona. O sea que estamos ahí representados, aquel día tan bonito está ahí representado. Es muy curioso. Llegamos ya llegamos a la época reciente. Ahí he estado jugando con copiando una que había hecho Andrés Quijano.
uno de los que más sabe de la historia de la Cofradía del Carmen, y tiene tesoros que espero que se anime a escribir y a dar una conferencia porque él me ha ayudado mucho a mí. Y dice ponme la cara ponme la bandera, más o menos lo que había que poner, y ponme la Virgen del Carmen y sale esto. El momento de la firma del decreto del patronado. Pero ¿cómo se llega a ese momento? Esto no es un poco espontáneo. Resulta que el ejército de tierra tenía, las armas tenían su patrón, y lo que hacían era, celebraban de forma unificada, el día del patrón era festivo, y el día siguiente se pasaba a hacer una misa en recuerdo de todos los fallecidos de ese ejército, de esa arma. Y la Armada no tenía. La Armada hacíamos una el 2 de mayo, por aquello, por ejemplo, de lo del 2 de mayo, hacíamos un 3 de julio por el tema de Trafalgar, había misas y parecía como que había unos difuntos en acto de combate de primera y de segunda. Entonces decían, no, hay que buscar una patrona. ¿Quién ponemos? Entonces ya se empezó. Ahí hubo un estudio, parece que se le encargó un estudio 3 o 4, 5 años antes, en concreto a la declaración de un estudio a capitán Cesario Fernández Duro, un historiador, una eminencia en el tema, y dijo que no había ningún vínculo y compromiso con el rosario. Hay mucha gente que lo ha cuestionado, pero yo ya he traído argumentos para decir que tenía razón. Además, era capitán de navío, yo qué voy a decir, claro que sí. Y otra persona, y como siempre decían que hay un gallego en la luna, siempre hay un cañailla en todos lados. Y resulta que el que escribió la resolución y el que le miró el cuadre jurídico era un señor de San Fernando, que llegó a vicealmirante, que es don Julián García de la Vega y González Rodón. Esa foto que traigo ahí, que estaba en el ministerio, es el que le tocó hacer la... Bueno, esta es la orden, da unos pantallazos para que la tengamos ahí, y básicamente yo resumo lo que me interesa que quede, ¿no? Decía, se ha seguido por disponer que se ha declarado la patrona de la Marina de Guerra, lo que es la Armada hoy en día, la Santa Virgen del Carmen, que es de hecho de todos los navegantes, y que se verifique el 10 de julio su festividad. O sea que ahí, básicamente, en aquel momento había las otras dos marinas, que eran la pesquera y la mercante, y luego llegó la de recreo, ¿no? Vale, es la Armada, pero que también ya por tradición viene siendo de todos los hombres de mar, ¿no? Al poco salieron unas instrucciones para la celebración, que este boletín, que no entro en detalle, que decía cómo se celebra la patrona, y básicamente se celebraba la foto de 1921, como pongo ahí, de cuando fue declarada la patrona de San Fernando. La celebración pues se declaró en el 20, pero el 21 fue la celebración del Padre de San Fernando. Y había por fin dos festividades, ¿no? La patrona el 16, festivo en Granada, misa de uniforme de gala, y el 17 era la misa de requiem por todos los fallecidos en la historia de la Armada. Esta foto también es muy bonita, me la ha pasado precisamente Andrés, y está la iglesia llena. Yo creo que no hay banco, ¿no? Porque estamos ahí, no cabemos, no cabemos. Bueno, hablo un poco de ya estamos de lo que pasa de 1902, la Armada enseguida, 1901, patrona de la Armada, corresponde nombrando prior de honor al capitán general del Departamento Marítimo. Al año siguiente, el rey ya cumplió 17 años, Alfonso XIII, también lo nombráis, luego al general Franco también, y luego hemos encontrado una documentación que hay un momento al ministro Marina, también no sabemos si a la persona va al cargo, en el año 50, antes de la coronación, también se le nombra prior de honor, bueno, antes de lo encontrar me lo ha pasado. Luego de los 9 hermanos mayores, pues otra vez, ya como digo, más duración. Estos fueron los actos que se celebraron el día 16 y 17 de julio. El año anterior ya fue lo que faltaba para realzar la importancia de la imagen, de nuestra imagen, de nuestra patrona. El nombramiento como patrona de la ciudad. Entonces se celebró el año siguiente. Y ahí vemos la participación que fue profusa del personal militar en los actos que hubo, ¿no? Estamos viendo el desfile. La misa de campaña entre la representación que la ostentó el capitán de la zona en aquel momento, don Pedro Vázquez de Castro. Y como cosa curiosa, la Junta de Gobierno eran 11, ¿no? Bien, pero el hermano mayor era el capitán de navío Manuel Laulé Pavía, nos suenan también los apellidos Laulé en San Fernando. Y había 5 oficiales más de la Armada de 11, de 6 de 11 eran de la Armada, para que veáis esa vinculación. Luego se instaura la República y es una cosa curiosa, ¿no? Esto sí que es verdad que yo no lo conocía y ha sido el ponerme una cosa lleva a la otra y durante la República no dejó de ser patrona de la Armada y se fueron muy elegantes. ¿En qué sentido? Se dejó de celebrar. Hay muchas patronas, cada uno, vamos a hacer una fiesta del ejército y se inventaron, para mí yo lo veo, el Día de las Fuerzas Armadas, o una forma de vamos a invitar a las patronas. Pero no se quitó el patronazgo, sino que se hizo, dejamos las patronas y celebramos una única fiesta. Esa única fiesta es este diario oficial que pongo aquí. Y este es un diario que encontré de la primera celebración, ya era octubre. Pusieron la fecha de celebración de ese día del ejército, de todos los ejércitos, era el 7 de octubre, pensando en Lepanto, conmemorando Lepanto.
Dejan de celebrarse las fiestas religiosas, como digo, se sustituye única, el 7 de octubre, y había dos fiestas. Una de carácter militar, que por eso digo que es como la Fuerza Armada, que era como una exposición de material o revistas, y un desfile delante del ayuntamiento, el edificio más principal de cada ciudad, y luego un acto cultural y público de recreo que supuestamente era de los cuarteles. En este artículo hablo de la corrida de toros en Madrid, o sea que bueno, no era muy interno el primer año por lo menos. Luego ya, casi terminando la guerra civil, se saca ya un decreto que restablece el patronazgo en el año 38, a punto casi de terminar la guerra civil, bueno, se decreta ya que se vuelva a tener vigencia el patronazgo de la Virgen. Esto que vemos ahí, esto es voy a hablar de la salve, no mucho, Invito a que la busquemos en Facebook. La salve viene de una zarzuela, el Monero de Suiza. El Monero de Suiza es una zarzuela de finales del 19, que se inaugura en Madrid. Está la partitura, hecha por Luis de Aguilar, que le sonará por el sitio de Zaragoza, que es otra de las partituras más conocidas de él. Y es que hay una zarzuela en 3 actos. Al final del primer acto hay una procesión, hay una historia de lucha de poder y de amores. Y entonces tanto la que está enamorada como el enamorado le rezan. En esta procesión sale una virgen, se ve la imagen, ¿no? El pendón de la virgen, una imagen de la virgen, y entonces ponen a rezar y ese rezo es la salve. Yo os recomiendo que la busquen, como he hecho, y la escuchen en internet. Está completa la zarzuela, pero hay recorte. Si nos tocara cantar, eso es un ritmo acelerado y una voz que si nos tocara a nosotros, esa fue la que hubiéramos tenido al final, la llevamos clara algunos que no somos beneficiados y hoy está lloviendo. Hoy sí podría cantar, que no es culpa mía, ¿no? Pero otro momento. ¿Qué pasó? El de Madrid pasa a provincias, esa zarzuela, y en ese momento estaba los guardias marinas embarcados, la escuela ahora estaba a flote, la fragata Asturias en Ferrol, vamos a salir, ¿qué hacemos? Vamos a ver la zarzuela esta, ¿qué tal? Salen y se quedan con la copla, nunca mejor dicho, y en la misa siguiente, después de la misa siguiente el domingo, empiezan a cantar. El barco de al lado, el otro barco de al lado, y la salve empieza. No puedo decir que pensando en la vocación de la Virgen del Carmen, pero muchos de los que venían de ahí venían ya con la semilla de aquí, de la Virgen del Carmen. Y pues, total, que hay un momento que hay tantas versiones y tantas letras que decide el ministerio hacer esta es la partitura, esta es la música y vamos a ponerla una oficial. Llegamos a la coronación. Ahí vemos al ministro de Marina y al obispo poniendo la corona a la Virgen. Desde el principio la Armada estuvo implicada en el tema de la coronación. De hecho, una de las preces que se mandan las cartas para el Papa para que lo haga, una de las manda al ayuntamiento, manda a la cofradía, manda a los carmelitas, una especie de acosafe, de sociedad de fomento, ¿no?, que había en aquel momento. Me ha salido un par de aves. Y una de las cartas la manda el capitán del Departamento de Zona Marítima, que está perfectamente, que se puede leer, que está perfectamente escrito. Y se consigue la coronación, más es una que llaman coronación súbita, después llamar. ¿Por qué? Fue a los 30-40 días la solicitud y la concesión. Bueno, traigo aquí pues, la participación de la Armada en ese día tan maravilloso, ¿no? La Corona de la Virgen se implicaron toda la comandancia, en aquel momento no existía la Guardia Civil del Mar, no estaba transferido y había ayudantías en todos sitios donde había costa y todos los buques, el cano, la escuela, todos dieron dinero para la Corona de la Virgen. Y bueno, también se aprovechó para redir un retoquillo de restauración a la Virgen, también el jugar que llevó. La verdad es que estuvo muy implicada la Armada desde el principio. Es curioso también con la Asociación de Pescadores de Cádiz como puso de alta a la Virgen en nómina el mes de abril, que cuando más se cobraba, la campaña era mejor, para que ese sueldo iba con marinero la Virgen del Carmen, todos los buques pesqueros, los armadores hicieron y cogieron ese dinero también para la corona y para la celebración de los fastos, ¿no? Y ahí tengo como el almirante Salvador Moreno, conocido por todo, presidiendo el acto, hemos visto primero la corona, y lo vemos aquí, la representación militar enorme, los marineros subiendo a la Virgen al atrio del ayuntamiento, luego el desfile por San Francisco, no sé, la unidad de honores es casi un batallón, no se ve el final, luego esa es la procesión de vuelta de la coronación ya, ¿eh? Y entonces aquí se ve cuando la Virgen se ha recogido ya en el Carmen, se ha cantado la salve y es el desfile de las fuerzas que habían participado ya de despedida del que presidía el acto, el almirante Moreno, el ministro de Marina. Una cosa curiosa, el ministro de Marina, la Armada le va a regalar a la Virgen una lámpara votiva. Una lámpara votiva para que la llama además el aceite para que esto siga perpetuamente lo va a dar a la carraca. Y se le compra una lámpara votiva y ¿qué pasa? Se entera el alcalde. Y dice, pues la población se ha frenado también, ¿cómo no? Y se encarga una segunda.
Entonces hay que esperar que esté la segunda para la bendición. Lo que traigo al lado es un artículo de prensa, la coronación fue en octubre, hubo que esperar hasta marzo que estuvieran terminadas las dos. Y entonces produjo un acto, ese acto fue el de la bendición. Y entonces ahora mismo hay dos luces, una que luce por la Armada y otra por San Fernando, por la población. Un detalle muy bonito de las dos partes. Y aquí lo pongo, ahí están, esa es la foto antigua, antes del traslado del altar que está. Ahora, según me dice Andrés Quijano, que yo me lo creo seguro, es lo que tienen los ángeles que tienen las lámparas, ¿verdad? Por la tipografía, por la morfología. No sé, tú has sido manera de la Virgen, te has hecho muchas horas ahí, ¿no? Y esta, supuestamente, la que es nuestra fue esta que está ahí, la de la derecha, digamos, de la Virgen. Y la que puso el ayuntamiento, la otra. Bueno, llegamos a otro hito, ¿no? El nombramiento como lo que se le dio a la imagen de la Virgen, no a la Virgen del Carmen, a la imagen de San Fernando se lo dio honores de capitán general. Ahí tengo el bastón, uno del ayuntamiento, también como alcaldesa perpetua del ayuntamiento. Esta saqué yo, esta es mía, del besamano. Entonces, y además está el cordoncito que le faltaba, que lo regaló el general del TEA, que por fin completó el bastón, ¿no? Que eso faltaba. Y bueno, pues esto es lo de los honores generales. Y aquí traigo unos artículos sacados del reglamento de honores de aquel año, el año 43. Y ahí se ve cómo hay un apartado de honores a imágenes sagradas. Y unas guardias de honor a imágenes sagradas. Al darle el título capitán general correspondía a arma presentada y marcha de infante. Y aquí veo que lo he traído por lo siguiente. Mira la Virgen del Carmen, estos posteriores ya a ese título. Estos soldados que están haciendo ya a hacer carrera, que yo vi a mi padre alguna vez desfilando y estando por los soldados, dirigiendo un pelotón para guardar carrera. Veis cómo están en firme, donde la ha pasado la Virgen y están en presente, dándole los honores que se había concedido. ¿Lo veis? Es muy curioso, lo quería poner por eso, aunque no sea el caso. Estos están en presente, estos están en firme. Todavía la Virgen no está ahí, los que están a la altura de la Virgen en presente. Y el acto de, digamos, los atributos de capitán general se hizo un acto el 12 de octubre del 55 y se aprovechó, el ayuntamiento también entregó el bastón como alcaldesa perpetua y nosotros le pusimos el fajín. Jormaiz, el capitán general de la zona marítima en aquel momento, poniéndole el fajín y el bastón. Y ahora curiosidades, ¿no? Para ya acercarnos, para ir terminando, que lo digo, el Holocatí, el Paracetamol o la cervecita están esperando. La función es curioso, la función de la Armada celebraba la patrona de forma independiente en San Francisco al principio, en esa franja de los primeros años del patronazgo. Tampoco hacían nada los carmelitas, el día 16. A partir del año 22 los carmelitas empiezan a hacer una novena y la función, que ha llegado a nuestros días y que acudía la alcaldía y el capitán general. En el año 41 la Cofradía del Carmen hacía sus cultos. Yo he leído varias cosas. Lo último de este siglo, según dice Fernando Mossi, era el 25 de julio, que es Santiago, la patrón de España, ¿no? Pero también yo escuché alguna vez leí que era el primer domingo, al principio parece que no era el Día del Carmen, pero era el primer domingo después de la festividad. Bueno, en esas dos fechas no. El caso que se corresponde con este argumento que digo yo, que no estaba unificada la celebración. A partir del 41 la cofradía, yo creo que como criterio decía hacerla conjunta es el día 16. Luego la Armada promovió una serie de procesiones promovidas por nosotros de la Virgen. La cofradía tuvo bien acceder a estas peticiones del 39 al regreso del último batallón que estaba participando en la infantería marina que estaba en la guerra civil. En el 45 el mismo almirante Moreno dijo, este año vamos a hacer una procesión especial, vamos a llevar a la Virgen vamos a hacer algo especial, vamos a llevar a la Virgen al altar ahí al ayuntamiento, vamos a hacer una misa de campaña. Y en el 61-64 es que ya la Armada dijo, vamos a hacer una cosa, cada año en un departamento marítimo celebración fuerte, para que fuera rotatorio, no fuera San Fernando, Cartagena y Ferrol, ¿no? Y nos tocó, nosotros, en esa época de rotatorio, nos tocó el 61-64, y la cofradía, por supuesto, tuvo bien hacer la procesión en la festividad para hacerla todavía más solemne en nuestra celebración del Día de la Patrona. Luego el cuerpo era maravilloso, el cuerpo hablamos de nuestro cuerpo del jueves, el jueves sigue siendo el cuerpo, no hemos tenido más remedio que no nos dan los festivos, que nos hemos quitado otro. El jueves se ha quedado Sevilla, Toledo y poco más ciudades ha quedado, ¿no? Pero el cuerpo es jueves, esos, los jueves que dicen más que el sol, ¿no? Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Asunción. Total que hay un momento que cuando era así, la Virgen iba al examen el miércoles, salía el cuerpo el jueves, y el sábado hay una procesión solemne con piquete de honor de la Armada, de vuelta a la iglesia del Carmen. Y
ahí sí ya la Virgen en esta época se quedaba al paso y pasaba, le rendía honor en la fuerza. Esto es curioso. Y no podía, aunque dicen algunos que fue buscándole el sentido a la fiesta especial. La cofradía que buscó, como ya no había esa parte, esa celebración especial de la cofradía, dice que buscó el auspicio de las procesiones marítimas. Una primera en el año 63 que no fue la imagen de la patrona, fue otra. Yo me imagino que la Callejolera, que también tiene la que tenemos ahí, bonita, que está allí y que sigue haciendo mi al lado. Yo vivo en Alcedo, tengo el gusto de irla por la calle Carmen, ahora en mayo, ¿no? Con el niño Jesús de Praga. Bueno, el caso es que trae una foto que me ha pasado, a mí me encantan. Algunas de ellas hicisteis unos carteles grandes, muy bonitos, cuando una conmemoración reciente, y otra me la ha pasado Andrés también. Y vemos, la idea es que la Virgen embarcaba en el puente Zuazo, se llevaba a Gallinera, en procesión marítima, y en Gallinera se traía en Parihuela en procesión terrestre hasta la iglesia del Carmen. Ten en cuenta los pescadores de ahí de Gallinera. Encantado. Esto fue también maravilloso para darle su parte a esa parte de la marina pesquera, ¿no? De San Fernando, ¿no? Y esta procesión se hacía así. Hubo, al parecer, 2 años, de este periodo que yo pongo ahí, 2 años que no puedo salir por el Levante, no sé, casualidad, pocos años hay aquí Levante, y en verano, o en la feria, y uno de los años estaba en obra, gracias a la procesión, el ayuntamiento vio que Gallinera estaba regulada la carretera y le metió mano en ese año, solo hubo procesión terrestre y no hubo procesión marinera. Y esta es una curiosidad, lo leí o no lo creía, digo, se lo digo a Andrés y dice, sí, yo he visto una foto de un helicóptero. Un helicóptero de la Marina, en el año 68, participó un helicóptero que tiró pétalos y se ve, esto no está hecho por inteligencia artificial, me la ha pasado Andrés. Esta yo no la he visto nunca y no la puedo tener. Y luego la que no encontré es que hay un año también que Infantería Marina también participó, no llevamos a la Virgen en uno de estos vehículos, pero eran las dos posibilidades que yo veo, porque como no hay fotos, teníamos en los patos, los Duke, que son los de abajo, que habían llegado, que eran más bien como abastecimiento a flote, pero también podía ir tropas. Y yo creo que la LVT4, que es el primer paso al vehículo anfibio que tenemos ahora, yo creo que debió ser y era nuestra forma. Habían llegado en el 64 y es nuestro primer paso para sacar esto a mí que lo viera la población. Pues, según dice Fernando Musua, ese año salió Infantería Marina con embarcaciones neumáticas y un vehículo anfibio. Tiene que ser uno todo. Ya nos acercamos. El primer centenario, que nos suena porque hemos tenido la oportunidad de vivir el de ahora, el 125. El primer centenario se celebró en el Panteón, lo mismo, la procesión salió el viernes, la Virgen vino al Panteón, ahí se puso la escalera y presidió una ceremonia con formación y desfile de fuerzas, y vino la gema y vino el arzobispo castrense. Desgraciadamente este año las fechas no han coincidido, era la única opción, claro, yo entiendo que la fecha era el 19, si la cambia, es que aquí es más papá, mamá, si no nuestro almirante de Fiesta Mayor y nuestro, por supuesto, arcipreste, nuestro arzobispo castrense, hubieran venido encantados, porque sé que la buena fe que estuvieron viviéndolo desde la distancia. Entonces ahí vemos, yo hay una época, yo conocía al padre de hermanos mayores, a ti, pero a Salvador, yo para mí, ahí lo veo jovencísimo. Yo también estaba, no tengo foto mía en aquella época, en aquel día, está Salvador abajo, con la gema dándole la mano, y arriba también participando en la procesión. Yo digo, ahora traigo dos diapositivas para decir que la relación está muy viva, y esto que hay que darnos gracias a la cofradía, y también yo creo que a la Armada, ¿no? También la parte que nos toca, ¿no? Yo aquí no soy imparcial porque tengo mi corazoncito que aparte de la Armada es de Carmelita, ¿no? Y amante de esta imagen, ¿no? De esta vocación. Y bueno, pero ahí se mantiene esos lazos, hacéis esa felicitación, esa especie de la noche anterior, en el que se hace una renovación, quería decirlo como es, ángelus de felicitación, y en el almirante el almirante de la flota normalmente vuelve a poner a la Armada bajo la vocación de la Virgen del Carmen, y luego la alcaldesa, el alcalde, también hace lo mismo con el pueblo de San Fernando, y la verdad es que es un acto muy, muy bonito que eso que es la feria, pero se puede cenar en casa y a esto después tomarse una cervecita y velar la feria. Abajo está la función principal, que este año estuvo nuestro general Bertea, San Alicedo. A la derecha, una tradición que se recuperó, no es que se inventara en este siglo, sino que ya la cofradía la tenía anteriormente despedida a los guardias marinas, esa vinculación que he dicho especial con los guardias marinas. Y esta foto es como estaba la futura heredera del trono,
cuando tuvimos la suerte que pudiera ir ese día allí. Y este año, en la foto de este año, ¿no? La procesión ha habido una representación digna, por eso traigo la foto, pues me da mucha alegría el que este año hubiera mucha participación de la Armada en la procesión de la nueva fecha, ya no tan nueva, del 16, que yo he tenido la oportunidad de participar muchas veces, bien sobre todo con mi cofradía, con mi querido Santo Entierro. Y la Armada también lo tiene, y es muy vigente, ¿no? La Armada tiene, ahí vemos la entrega de despacho, todos los 16 de julio está marcado que se celebra la entrega de la jura bandera de los que somos los aspirantes primeros cuando ingresamos, y la entrega de despacho de los que ya mandan ya han finalizado su formación de los 5 años. También en cada zona marítima se ordena que se realice un acto en la patrona, que también hay una misa de asistencia voluntaria, y luego un acto que también se le ha acompañado también el ayuntamiento y toda la cofradía también, dentro de que el compromiso de la fecha que es, ¿no? Y se hace un homenaje a los caídos, y también se suele hacer una despedida a todos los que han pasado a la reserva en ese año, se hace una especie de homenaje a los que han pasado a la reserva en el año naval. Otra referencia de que la Armada tenemos muy presente a la Virgen del Carmen es nuestros premios culturales de difusión de la cultura naval, llevan el nombre de la Virgen del Carmen. Ahí está el cartel de este año del año 26 y la entrega de un año anterior. Luego tenemos una asociación que hace mucho, aquí tengo además, les doy las gracias por haberme acompañado en representación de nuestras esposas, de los marinos suelen estar involucradas en la Asociación de Embarcación Benéfica, que lo que hace es atender las muchas necesidades que tiene nuestro personal de la tropa, separaciones, divorcios, viudedades, y a veces no hay un apoyo, y está ahí esta asociación que hace una labor encomiable. Por último, no podía no poner una foto de estos últimos, del maravilloso fin de semana que nos hiciste pasar, y yo os agradezco que hayáis vuelto a ser la cofradía el tirón de este lazo de unión con la Armada. Yo tengo la fortuna de, estando en el Carmen, tanto mi hermandad de Santo Entierro como la vuestra, sentirme, yo ya estoy ganado para el partido, pero encima como miembro de la Armada, aunque no estuviera ganado para el partido, el cómo nos tratáis y el cómo, digamos, consideráis el esfuerzo de la carrera militar, que no siempre ha sido apreciada, más bien denostada. Yo agradezco ese cariño que dais y esa admiración con que nos veis, cuando nosotros lo que estamos haciendo es una labor de servicio público y nos consideramos normales, pero verdad que nos hacéis sentir especiales. Yo por lo menos lo noto cuando voy, y también la Cofradía de Misericordia aquí presente, su hermano mayor, también debo agradecérselo. Yo también he participado con ellos, mi general, y os agradecemos mucho cómo nos tratáis, también otra hermandad carmelitana. Bueno, aquí no quería dejar, ya todo el mundo sabe, ¿no? La gran Cruz Fidelita, la Castellera. El obispo no estuvo, pero dio su bien más preciado, ¿eh? O sea que hay que agradecérselo. Y el cascaúna del cuartel de batallones, que saltó el riego justo cuando tenía que haber saltado, pero yo me alegro, porque así yo estaba hecho, y ahora ya el tema yo, ¿no? Que saliera por delante de mi cuartel. Y yo quiero ir a una serie de conclusiones, y ya termino, de verdad que me he ido un poquito más de la cuenta, ya me he venido arriba. Pero quiero que queden claras estas conclusiones. El patronato de la Virgen sobre la Armada no es una cosa espontánea, que se dice como para desprestigiar, no, el Rosario. Mi madre se llama Rosario, mi sobrina, y en mi casa la Virgen del Carmen. De chiquito la hemos celebrado sin sello de la Armada, sin ser del liceo, siendo de San Fernando, y mi padre también infante de Marina. Estaba claro, ¿no? Ahí no ha habido discusión. Hay muchas charlas en mi casa, pero la nuestra es la del Carmen. Y lo quería dejar constancia ahí, ¿no? Que no es espontáneo, es anterior y no solo a partir de 18, como veréis en muchos textos. Es una devoción que fue germinando poco a poco en los corazones de los miembros de la Armada, y podemos decir que de Italia pasó a España, y de España nosotros lo llevamos al resto del mundo. La perseverancia de la Orden Carmelita, y hoy no están, creo que aquí ninguno de los representantes, pero yo quiero también agradecérselo, porque yo he estado 12 años que ellos han completado mi formación, la que me he recibido en casa, que es la primera, por supuesto, mi formación carmelita y de amor a la Virgen y de respeto a Dios, el amor temor de Dios, yo lo he aprendido en casa. Pero ellos lo terminaron reforzando, ¿no? El escapulario se vende solo, entonces los marinos enseguida esto caló, ¿no? Y luego devotos con el prestigio que tuvieron Barceló y Navarro de Viana fueron elementos clave para esta preparación. Pero quiero finalmente decir, si la devoción de la ciudad de San Fernando y la existencia de su hermandad del Carmen desde el principio de los tiempos, probablemente este patronato nunca hubiese sido su producción, nunca. He traído una lista de candidatos al principio de mi presentación, y era más amplia. Pues ya voy a terminar con he traído, para finalizar mi presentación, quiero agradecer, antes de terminar con esta transparencia, agradecer al comandante, al capitán Emilio Castañeda, el que él fue el que
cuando la hermana dijo que estaba buscando un conferenciante, el que cogió el teléfono y dijo, este cáliz para ti, Pedro, yo confío en ti. Digo, si encuentra otro, porque yo sabía pero también a la vez era un reto que a mí me ilusionaba y así ha sido. Me ha permitido, vamos, pasa que hicimos el Mateo con la guitarra, ¿no? De una frase muy típica de aquí que está todos los días, Virgen del Carmen, hace 2 meses de acá, del Carmen, y a mí no, eso no me duele porque también es una alegría. Entonces agradecerle al comandante que pensó en mí y que yo he tenido la suerte de servir a sus órdenes, uno de los peores mandos que he tenido en la escuela suboficial, y yo sé que el aprecio es, que me valoran más de lo que a más merezco, y el aprecio es personal. Ya cuando me enteré que se había montado en la tortuga de la abuela de mi mujer, que vivía en la calle, mi mujer la abuela vivía detrás de la iglesia, en una casa en la iglesia mayor, y una tortuga galápago gigante que le echaban de comer y todos los niños de la barriada estaban locos con la tortuga. Resulta que el comandante había conocido a aquella tortuga, que hacía las delicias de los de la barriada, o sea que prácticamente éramos familia, mi comandante. Y agradecer también a la Hermandad del Santo Entierro, que me ha prestado toda la ayuda, la documentación que tenía, la Hermandad del Carmen, todas facilidades, y también quiero reiterar a Andrés Quijano, que desde el primer momento se ha ofrecido, y yo creo que tenéis que tirar de él. Yo me ofrezco a ayudarle a escribir o lo que sea, pero tiene mucha información y es un fiel devoto de la Virgen del Carmen, y gracias, Andrés, por tu colaboración y hacerte perder yo tiempo. Y leo esta oración, que es la que leyó la Gema en el centenario, y creo que representa mucho y es un buen cierre de la conferencia. Virgen del Carmen, estrella de los mares, a quien los marinos, incluso los de poca fe, han invocado siempre con devoción confiada. Mira a tus hijos que acuden a ti. Concédenos un alma pura como la brisa del mar, un corazón fuerte como las corrientes de los océanos, una voluntad tensa como la vela que ciñe el viento, una atención vigilante y serena para encarar las tempestades y los huracanes de la vida. Pero, sobre todo, Madre y Señora del Carmen, no nos dejes solos al timón. Guíanos y ayúdanos a salvar los escollos, y haz que, finalizada esta navegación por la mar de la vida, podamos fondear en el puerto seguro del cielo, donde tu Hijo, glorioso y resucitado, espera a quienes llegaremos cansados pero gozosos, después de navegar por la mar revuelta de la vida. Solo que decía amén. Muchísimas gracias, Pedro, por esta conferencia interesantísima sobre la vinculación de la Armada y nuestra titular. Y le cedo ahora la palabra a nuestro hermano mayor, José Ruiz Chávez. Sí, bueno, toca el momento de agradecer y de despedir, ¿no? Primero, por supuesto, por abrirnos las puertas del museo al comandante don Juan, que siempre, bueno, en estas 2 ocasiones, pues siempre ha tenido a bien, pues cedernos este sitio tan amplio que al final, pues se ha llenado, ¿no? Para escuchar. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. Y por supuesto también a los padres, a Jairo y a José Antonio, por vuestra colaboración, no solamente aquí, sino en semanas atrás, que nos han prestado toda ayuda, todo servicio, y de agradecer también pues su asistencia aquí en este día que estamos celebrando. También, por supuesto, a nuestro arcipreste en combustible, que viene de un pinzamiento y está aquí cojeando, pero no se pierde. Cuando se le llama, se le invita, siempre que puede, está con nosotros, y también es de agradecer. Ayuntamiento, nos volvemos a ver meses después, pero agradezco también a nuestra hermana y actual concejal Nerea, ¿no?, por estar siempre con nosotros, también con sus dificultades, que sabemos que las tiene, pero que está también con nosotros siempre echándonos ese cable que necesitamos. Al consejero de hermandad de Roberto, a nuestros hermanos mayores por ahí que están, al hermano mayor de Misericordia y de Santo Entierro, a los civiles que están, a los militares que están vestidos de civiles, que están por ahí también, a la Junta de Gobierno también, que siempre nos acompaña. Y nada, y por último, y no por menos importante, a nuestro conferenciante, a Pedro, isleño, carmelitano y militar. Es fácil, es fácil. Es ir a lo seguro, esto es tirar un dado de 6 y que salga el 6. Pues se nota cuando las cosas se hacen con cariño y la devoción que le tiene a nuestra querida patrona, y aparte de nuestra hermandad
hermana, ¿no?, también de Santo Entierro, ¿no?, que hemos compartido también mucho tiempo de mayordomo los dos, que poco se habla, en esos almacenes continuos que tenemos en todos los sitios, en Casa Hermandad y Almacén, pero hemos vivido esos montajes, ellos en Cuaresma y nosotros, bueno, en todo el año también que tenemos, pero bueno. Nosotros queríamos hacerte un presente, un pequeño, muy humilde, pero bueno, es un cuadro que tenemos, que estamos dando a todo el personal, a todos los cercanos a la Armada Española, que es el cuadro oficial de este aniversario, pero es verdad que, como hemos dicho, isleño, militar y carmelita, pues le hemos querido dar nuestro puntito también. Y hablando que se conmemora también el 775 aniversario de la entrega del escapulario, pues qué mejor que tengas un trocito del escapulario de la Virgen, de ella y de su capa, ¿vale?